resfriado común produce síntomas que duran hasta 14 días. La causa más común son los virus como el rinovirus. Engistol tiene un mecanismo de acción dual frente a las infecciones virales basado en los efectos inmunomoduladores y antivirales de sus dos ingredientes naturales. Gracias a su efecto inmunomodulador, Engistol aumenta el número y la actividad de los macrófagos alveolares capaces de eliminar determinados virus de las vías respiratorias. Paralelamente, reduce la producción de citocinas proinflamatorias y la activación de neutrófilos, lo que reduce la inflamación. Engistol también tiene actividad antiviral frente a varios virus como el rinovirus. Aumenta la producción de la proteína de señalización antiviral IFN-alfa y el número de linfocitos productores del IFN-gamma. Gracias a este mecanismo de acción dual, Engistol reduce la gravedad de los síntomas y el tiempo de recuperación en los resfriados comunes. Muy buenas noches, doctor Morales, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles desde El Salvador. Pues muchas gracias a todos por estar por acá presentes en este tercer módulo de este curso de educación médica continua, rompiendo paradigmas desde la linealidad hacia una visión en redes. Y esta tercera parte es muy ejemplificante de lo que es la medicina en redes, el tema de mucosas y la integrabilidad que tiene en todo el organismo y cómo se comunican las diversas redes. Es una magnífica oportunidad para entender cómo el enfoque de la medicina bioreguladora de sistemas tiene en el proceso de salud de enfermedad. Y tenemos a un brillante expositor, el doctor Ian Arturo, maestro de maestros, quien nos va a ir llevando por este apasionante tema, que déjenme decirles que es incluso ya un tema de estudio en las universidades, en una de las facultades de medicina del país, de la ciudad de Guatemala, que por acá están los médicos presenciando este webinar. Es una lectura obligatoria ya el tema de la inmunidad de las mucosas. Y el white paper que se les sugiere en el video de entrada es uno de las lecturas obligatorias que forma parte del pensum de estudios para dimensionar la calidad académica y el contenido científico que tienen esta serie de conferencias. Gracias por estar acá. Cada presencial, cada asistencia de ustedes los lleva a obtener por parte de la Universidad del Bosque el diploma que les acredita de esta serie de conferencias, que es perfectamente acreditable con horas crédito en sus países, Guatemala y El Salvador, y también como en su pensum, porque tiene el respaldo de la Universidad del Bosque. Así que las estrategias terapéuticas en la medicina bioreguladora de sistemas en infecciones respiratorias e inmunidad de mucosas es un tema realmente apasionante, y como les decía, engloba esa integrabilidad que tiene la medicina en redes que la medicina biológica de regulación propone. Y para ello tenemos la brillante participación, ni más ni menos, de uno de los profesores más acreditados en el tema de inmunobiología, como es el doctor Ian Arturo. Él es médico y cirujano, magíster, radica en Colombia, pero tiene un desempeño a nivel global en el tema de inmunología. Es médico inmunólogo, inmunooncólogo y director científico del Immunogen Corporation, docente e investigador de la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, la cual nos está avalando esta serie de conferencias y este diplomado. Además tiene estudios el doctor Ian Arturo como médico y cirujano de la Universidad del Cauca de Colombia. Tiene además histocompatibilidad y genética molecular en el INDRE en la UNAM, México. Tiene además inmunogenética y trasplante de médula ósea
en the Anthony Nolan Research Institute de la University College of London, Inglaterra. Tiene maestría en neurociencias con énfasis en neuroinmunología de la Universidad Pablo de Olavide de España. Cursó estudios de doctorado en ciencias inmunogenéticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es máster en oncología molecular con énfasis en inmunología, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España. Es especialista en gobierno y gestión pública de la UNAD Colombia, tesis en gobierno y enfermedades huérfanas. Es miembro y exsecretario de la General para Latinoamérica de la International Society for Cellular and Gene Therapy. Como podemos ver, y esto es un currículum extraordinariamente resumido del doctor Jean Arturo, nos gastaríamos muchas páginas y tiempo en dar toda su trayectoria académica. Contamos con la persona idónea para ilustrarnos no solo en este seminario, sino a nivel global de lo que es la inmunología de las mucosas. Así que sin más preámbulo, para mí es un gran honor recibir al doctor Jean Arturo, y gracias a todos por estar acá. Y pues bienvenido, doctor Jean Arturo. La conferencia es suya. Muy bien, doctor Morales, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los amigos de GEL Alemania que nos convoca esta noche. Por supuesto, a sus distribuidores en Salvador y Guatemala. Un abrazo y un extensivo saludo a Juan Gilberto, a Osvaldo, a toda la compañía, por supuesto, y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche en este seminario que tendremos acerca de las estrategias de la medicina bioreguladora de sistemas en infecciones respiratorias y inmunidad de mucosas. Este es un repaso de un par de, digamos, documentos esenciales de lo que tenemos en medicina bioreguladora y que hacen parte de lo que necesitamos reconocer como la evidencia científica que existe alrededor de nuestra terapéutica y poderlo poner en práctica de una manera fácil, amigable, por supuesto, en el quehacer terapéutico del día a día. Vamos a hablar entonces de lo que han sido las infecciones virales y en la próxima hora vamos a ir abordando acerca de las infecciones virales y cómo estas infecciones virales son tratadas por nuestro cuerpo, cómo son reconocidas, pero también vamos a ir hablando de cómo estas infecciones virales deberían ser manejadas, moduladas y cómo fortalecer esa inmunidad de mucosas y también hablar de qué opciones terapéuticas tenemos en el fortalecimiento de la inmunidad de mucosas con las evidencias científicas que existen hasta el momento publicadas en medicina bioreguladora. Por supuesto, mi intención es que podamos desarrollar la conferencia y después de la conferencia tendremos una sesión de preguntas. Por favor, queridos colegas, preguntas relacionadas con el tema de esta noche. Y por supuesto, hablaremos de las oportunidades terapéuticas de la medicina bioreguladora en las infecciones virales. Un punto muy importante en lo que estamos viviendo actualmente es que estamos en una época pospandemia y tanto Salvador como Guatemala y muchos otros países actualmente, después del SARS-CoV-2 y de la epidemia y la pandemia que tuvimos por el SARS-CoV-2, estamos viviendo unos periodos de exacerbación de otras infecciones respiratorias. Es muy interesante como a través de los observatorios de la Organización Panamericana de la Salud tenemos que las muestras de pacientes con influenza después del 2020-2022 y ustedes ven las muestras positivas para SARS coronavirus eran precisamente parte de los picos respiratorios que observábamos al inicio de la pandemia y que con las estrategias de inmunización masiva, poblacional y la inmunidad de rebaño pudimos hacer que globalmente la circulación de estos virus, como los coronavirus, en este caso pandémicos, vayan disminuyendo, aunque no se han ido, siguen estando en una pequeña proporción. Pero hay un punto muy importante que ha pasado en todo el mundo y no es la excepción América Latina, y es que otros virus, como por ejemplo las muestras, los pacientes con influenza
o los pacientes que tenían sincitial respiratorio comienzan a aparecer también dentro de este marco con la referencia de la estacionalidad que anteriormente presentaban previa pandemia, pero actualmente con unos picos mucho más elevados desde el punto de vista de la, eh, digamos, de la cantidad de casos que teníamos, y estamos observando que este tipo de casos obedecen precisamente a casos que van por encima de la estacionalidad y que incluso alcanzan picos muy elevados, como ocurre en el 2023, en donde precisamente las muestras positivas para virus sincitial respiratorio para Guatemala sobrepasan muchos de los niveles previamente establecidos, y eso mismo hemos vivido con pacientes que tienen muestras positivas y infección respiratoria aguda viral para virus de influenza e incluso otros virus respiratorios. Por lo tanto, hemos observado, y es una condición que se observa en América Latina, que posterior al episodio de pandemia, tenemos una alta circulación de infecciones virales, no solamente en Centroamérica, también en Sudamérica y en muchos otros países. Se habla mucho del débito inmunológico que tenemos como población, esa disminución de la inmunidad poblacional causada por la exposición, causada en alguna medida por la disminución de la cantidad de exposición que tuvimos en el primer año, principalmente con las cuarentenas, pero también del débito inmunológico que el virus de SARS-CoV-2 produce sobre la inmunidad. Y yo recuerdo que aquí en 2022 hicimos un seminario precisamente acerca de lo que el virus induce directamente en la inmunidad, dejando precisamente el sistema inmunológico deteriorado después de la infección por el virus de SARS-CoV-2. Esas son dos de las pequeñas explicaciones. Les pido el favor a todos que apaguen sus micrófonos. Hay un sonido de fondo. Y esas dos pequeñas explicaciones precisamente demuestran cómo posterior a la reintroducción y la reaparición de estos virus respiratorios, pues estamos viviendo picos muy importantes, con incrementos muy importantes precisamente que van incluso por encima de los canales endémicos y que precisamente hacen parte de una necesidad precisamente para poder tener en cuenta frente a que no es una gripa común lo que estamos viviendo. Es una exacerbación de múltiples virus respiratorios que está ocurriendo también en Guatemala y también en El Salvador. Una situación similar con unos altos porcentajes después de la pandemia de SARS-CoV-2. Si ustedes observan los grandes picos que en El Salvador existieron, y actualmente unos descensos precisamente de estos picos de SARS-CoV-2, pero con un incremento de las muestras de sincitial respiratorio y de influenza, particularmente influenza A, que es lo que más se ha venido observando, y muy pocos casos de influenza B, pero también influenza A del subtipo H3 y algunos casos recientes del subtipo H1N1 que se empiezan a distribuir incluso por Centroamérica, en este caso por El Salvador. Así que esta condición que estamos viviendo, en donde ustedes pueden observar para el 2024 algunos pequeños picos de infección por virus sincitial respiratorio, la continuidad de SARS-CoV-2, que es un virus que no se ha ido y que las diferentes cepas y variantes de Omicron siguen estando en la distribución que se observa en los pacientes y que estamos viviendo diariamente, por supuesto, nos hace pensar en la necesidad de que no es una gripa común. Estamos viviendo, incluso en Colombia, como les decía, la distribución nuevamente de virus como sincitial respiratorio, influenza tipo A y B en algunos países para influenza, y estamos precisamente frente a una necesidad de comprender esto que está ocurriendo y de la necesidad de no verlo como simplemente una infección por rinovirus humano, que es el virus de la gripa, que también ha incrementado últimamente, sino que ojalá pudiéramos llegar a tener la detección de los agentes virales que son esenciales dentro de toda esta, pues digámoslo así, este mundo de los agentes virales inductores de infección. Es importantísimo entender que cada vez que estamos expuestos a una infección, que necesitamos hacer que nuestras células inmunológicas puedan también
hacer una respuesta inmunológica local. Y esto es importante porque necesitamos que tanto el sistema inmune respiratorio alto como bajo pueda verdaderamente responder. Existe un sinnúmero de células, tanto epiteliales como inmunológicas, que están distribuidas protegiéndonos diariamente de estos agentes virales, pero un tema muy importante que en los últimos años hemos comprendido es que la exposición no lo es todo frente a la exposición viral. Necesitamos comprender que los fenómenos de infección respiratoria aguda viral obedecen también a la exposición de otros factores, particularmente factores como la polución, factores por supuesto patogénicos o la exposición a medicamentos, que en muchos casos pueden diezmar la inmunidad respiratoria. Por supuesto, la dieta, van a entender ahora el por qué la dieta juega un papel fundamental en la inmunidad de mucosas. La dieta es esencial en la construcción de microbiota, pero también en la construcción de inmunidad. Y de la mano a la dieta, los estilos de vida que son esenciales como parte de la regulación que tiene que tener el organismo. Y dentro de esto también, por supuesto, la época, digamos, o las estaciones que en algunos países pueden existir y la exposición a fenómenos alérgicos como la hipersensibilización o la sensibilización a alergenos, que tiene que ver con todo esto a lo que está expuesto nuestro sistema respiratorio y el sistema inmunológico respiratorio. Así que la expresión de una enfermedad, tanto aguda como crónica, en el sistema respiratorio obedecerá de manera directa a que se necesita comprender todos estos factores en un paciente. Polución, que sorprendentemente es muy importante entender la polución a la que estamos expuestos. Esto va a modificar los virus a los que estamos expuestos, modifica nuestra inmunidad y modifica nuestro microbioma, pero también, por supuesto, la dieta, el estilo de vida y otros factores que están relacionados. Esto es desde el punto de vista de la exposición respiratoria externa, pero desde el punto de vista de la exposición interna o de los factores intrínsecos del hospedero, tenemos que tener en cuenta que hay personas que, aunque parezcan sanas, genéticamente tienen anormalidades. Y esas anormalidades genéticas no estoy hablando de malformaciones, estoy hablando de mutaciones puntuales o anormalidades en genes y en la expresión de esos genes. Esas mutaciones modifican el funcionamiento del sistema inmune. Y esto quiere decir que puede haber pacientes que, aunque se vean saludables y hagan deporte, pueden sucumbir y pueden fallecer de una pequeña infección viral porque algo dentro de su genética o su sistema inmunológico no trabaja de la mejor manera. E incluso esa exposición a los factores dietarios externos y a la construcción de los microorganismos que tiene este individuo que ir construyendo a lo largo de su vida puede modificar el microbioma y los metabolitos del microbioma, que son esenciales en la construcción de la inmunidad y que regulan la expresión de los genes. Por lo tanto, tenemos que ir más allá de la comprensión de simplemente el evento viral, sino entender precisamente que este paciente es una mezcla de factores de exposición externa y una mezcla de factores de activación interna, entre ellos la genética, el microbioma, el metabolismo y el sistema inmunológico. Así es como se construyen las enfermedades respiratorias. Y esa construcción nos debe hacer entender que la exposición a estos factores no juega un papel importante solamente en el día a día, sino que el efecto de exposición es acumulativo, y es acumulativo incluso desde el nacimiento y a lo largo de la vida, llevándonos precisamente a la producción de enfermedades respiratorias que en algunos casos son mucho más complicadas con las infecciones virales, incluso en las dos edades extremas de la vida. La infancia, por supuesto, en donde existe todavía una inmadurez de ciertos componentes del sistema inmune, número 1. 2, en donde no ha habido la exposición a la totalidad de agentes virales a los cuales estamos expuestos. No nacemos con defensas para todos los agentes virales a los que estamos expuestos. Necesitamos construirlas a lo largo de la vida y a medida que nos exponemos a los virus. Es la única manera de generar inmunidad. Y por supuesto, algo similar ocurre
en la ancianidad, en donde estos factores que hemos hablado ya juegan un papel importante sobre el funcionamiento del epitelio y la inmunidad, y la expresión de estos factores sobre la respuesta inmunológica frente a los virus en la adultez, pues juega un papel negativo, porque ustedes saben que en la ancianidad hay un proceso de envejecimiento inmunológico que conocemos como inmunosenescencia, pero también existen comorbilidades, medicamentos, tabaquismo, obesidad, fibrosis, exposición de polución y múltiples factores que también modifican el funcionamiento de la inmunidad, del funcionamiento respiratorio de las células epiteliales y de las células de sostén respiratorio, lo cual permite que un efecto acumulativo se vea durante la vida y particularmente que ciertos pacientes con características que vamos a revisar puedan tener mayor mortalidad frente a las infecciones virales. Así que el exposoma respiratorio es muy importante y debemos entender tanto la particularidad individual como acumulativa de este exposoma respiratorio. ¿Cómo funciona la inmunidad frente a los virus de manera ultra, súper resumida? Y aquí voy a tratar de darles simplemente grandes puntos frente a la inmunidad antiviral. La inmunidad en general se divide en dos grandes grupos, inmunidad innata y adaptativa. Innata es ese proceso de respuesta inmunitaria temprana, particularmente en los primeros 3 días, y la adaptativa es esa respuesta inmunológica que va después de los 3 días y que va ejerciéndose en la primera y segunda semana. Un punto importante es que los linfocitos, particularmente los linfocitos T y B, son los que hacen parte de esta respuesta de adaptación, mientras que los granulocitos y las células que hacen fagocitosis son esenciales en las respuestas antivirales y en la respuesta inmune innata temprana. Todas las células que hacen fagocitosis tienen que estar en un adecuado balance, en una gran actividad inmunológica de vigilancia, no solamente en la sangre, sino en todos los tejidos y particularmente en las mucosas. Los mastocitos, las dendríticas, que se encuentran en las mucosas, en la piel, en los ganglios linfáticos, los monocitos que se transforman en macrófagos son esenciales en esta respuesta inmune innata y particularmente los granulocitos, entre ellos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, pero en particular estos dos que junto a los mastocitos realizan una inmunidad antiviral. No son células de alergia, son células de inmunidad y ellas lo que hacen precisamente es liberar sus gránulos, por eso se llaman granulocitos, para atraer a otras células y poder combatir la infección viral, destruyendo el tejido a través de proteasas o también a través del llamado de las células especializadas como las natural killer o los linfocitos T y B que van llegando a medida que va pasando el tiempo. Es así como este sistema inmunológico innato se va reforzando día a día en las primeras horas de la llegada de estas células y permite, junto con proteínas innatas de reconocimiento temprano, como los complejos de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas como primeros anticuerpos, el complemento, que lo producimos en el hígado, pero que el C3 y el C4 y toda la vía clásica alternativa y la vía común intrínseca permiten precisamente hacer este funcionamiento de protección antiviral, bien, a través de lisis mediada por complemento. Los péptidos antimicrobianos, las beta-defensinas, todo esto hace parte de esa construcción de una inmunidad temprana contra los virus. Y en muchos casos esa inmunidad temprana antiviral funciona. Y funciona muy bien porque hay muchas personas que simplemente un proceso gripal dura 1 o 2 días. No quiere decir que no construyan anticuerpos, quiere decir que tienen una robusta capacidad en donde sus macrófagos, sus granulocitos y las natural killer y los mastocitos funcionan muy bien tratando de combatir de una manera temprana la infección viral. Y en otros casos, cuando la inmunidad innata no es suficiente, las infecciones virales, particularmente respiratorias o las gripas, como le dice la gente, pueden durar al menos una semana. Y esto va a depender del llamado a los sitios de infección de células especializadas. Células especializadas como los linfocitos T, que tienen que responder de manera directa, activándose y particularmente activando a los linfocitos TCD8,
que deben destruir las células infectadas por el virus y llamando linfocitos B a la zona para que produzcan anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Pues los anticuerpos de inmunidad adaptativa, como por ejemplo la IgA en todas las mucosas, la IgG en las mucosas y a nivel sistémico, o la IgE, que también tiene funciones antivirales a nivel local. Sin embargo, estas defensas adaptativas tienen que ir construyéndose a lo largo de la exposición al virus. Y es así como nos vamos defendiendo y usualmente en el pensamiento colectivo, tanto de la población como del personal de salud, sabemos que una infección viral no dura más de una semana, máximo semana y media, en caso de que se prolongue un poco más. Así nos defendemos de las infecciones virales. Así que es esencial comprender que necesitamos macrófagos, necesitamos granulocitos y necesitamos dendríticas y natural killer en esta primera fase y necesitamos posteriormente células como linfocitos T y linfocitos B que hacen precisamente ese control ya muy especializado dentro de esta respuesta inmunitaria. ¿Cómo hace el cuerpo para identificar los virus? Y esto es un punto esencial dentro de la inmunidad antiviral. Lo más importante es que inmediatamente ingresa un virus, particularmente virus respiratorios, que es la clase de hoy, el sistema inmunológico es capaz de liberar unas sustancias que interfieren con la replicación de los virus. Así se llaman interferones, porque interfieren con la replicación de los virus. Y esa interferencia ocurre de múltiples maneras. Una vez el interferón es liberado, es tomado por receptores de interferón, y esos receptores de interferón activan mecanismos de interferencia de la replicación viral. Es así como nosotros a nivel local, en las células que están en el epitelio o las células inmunitarias de las mucosas, inmediatamente aparece un virus, empieza la secreción de interferón y esa secreción de interferón permite a través de complejos mecanismos hacer la inhibición de la síntesis de proteínas virales. 2, permite degradar el RNA y el DNA viral en caso de virus DNA, pero degrada el RNA viral. Eso quiere decir que no existen copias genómicas para empaquetar nuevos virus. Y el interferón también, en resumidas cuentas, inhibe la expresión de genes de los virus y inhibe precisamente el ensamblaje de nuevos virus. Esto que estoy mencionando es lo que se conoce como la respuesta que nuestro organismo hace, particularmente en células epiteliales y en células inmunitarias frente a la infección viral. Y esta respuesta, comandada por moléculas que interfieren la replicación viral, inducen la expresión de enzimas y de otras proteínas que tienen la necesidad de bloquear el virus y bloquear la replicación viral. Es lo que conocemos actualmente como el estatus antiviral. Y ese estado antiviral es muy importante. El estado antiviral depende entonces de la secreción temprana de interferones y del buen funcionamiento de la secreción de interferones, del buen funcionamiento del receptor de interferón y de la disponibilidad de interferones. Solo así construimos resistencia frente a los virus. Solo así resistimos a las infecciones respiratorias, incluyendo la pasada pandemia, y solo así sobrevivimos a los virus ejerciendo un adecuado mecanismo de estatus antiviral. Como ustedes pueden ver en estas diapositivas de la inmunología de Abbas, que es uno de los libros básicos de inmunología, ustedes ven que después de la infección viral, lo primero que secretamos son interferones, particularmente interferones tipo 1, que son los interferones alfa y beta. No quiere decir que los gamma no estén, claramente alfa y beta y gamma también están aquí. Y estos interferones lo que hacen precisamente es activar este estatus antiviral y el estatus antiviral activa que nuestra médula produzca progenitores linfocitarios para inducir el crecimiento y también el llamado de células natural killer. Estas células natural killer, recuerden ustedes que son parte de ese brazo de la respuesta inmune innata y que en conjunto con los macrófagos van a tener la particularidad de destruir las células infectadas. Ustedes ven aquí que en la inmunidad innata el interferón activa ese estatus antiviral, activa las células natural killer y permite precisamente a través de esta respuesta
destruir las células infectadas. En la inmunidad no se destruye el virus solamente, se destruye precisamente la célula que está infectada y posteriormente va a ser necesario una reconstrucción de ese epitelio, que es parte de lo que la medicina bioreguladora de sistemas nos enseña. Y aquí vemos lo que ocurre con la inmunidad de adaptación. Y en la inmunidad de adaptación, después de que estas primeras señales son eficaces, gracias a la inmunidad de adaptación y a la construcción de la inmunidad innata con los monocitos, con los anticuerpos, con el complemento, con los granulocitos y el llamado a las células inmunitarias, es que las células adaptativas, como los linfocitos TCD8, son capaces de llegar a la zona de la infección y destruir aquella célula que se encuentra infectada. Y de la misma manera, los linfocitos B, secretando anticuerpos, como la IgA, la IgG, la IgE, son capaces de neutralizar partículas virales, facilitando su fagocitosis o incluso de marcar células infectadas para que sean destruidas. Así nos defendemos, en resumen, de los agentes virales. Y es esencial el interferón como parte de esta respuesta y esencial en la producción de anticuerpos de manera directa. Un punto importante es que en la respuesta inmune normal, los virus tienen que ser fagocitados y deben ser fagocitados, comidos, digeridos, destruidos, para poder mostrarles a los linfocitos TCD8 en la inmunidad adaptativa esas partículas de a quién deben ir a destruir. Y la respuesta inmune apropiada hace, como ya les mencionaba, que se incrementen de manera directa y muy temprana, como lo vieron ustedes aquí, en el primer día o segundo día, cuando nos da el escalofrío de las infecciones virales, se deba producir precisamente secreciones de interferón que lleven de manera directa a la construcción de inmunidad y además del acompañamiento de los fagocitos. Es esencial que los fagocitos acompañen esta respuesta, porque son ellos, todos los fagocitos, particularmente macrófagos, pero también los granulocitos, los que van a ayudar a fagocitar las partículas virales a través de anticuerpos, o los que van a ayudar a destruir las células infectadas y a fagocitarse esas células infectadas. Así que tres brazos importantes dentro de esta respuesta: la inmunidad, la producción de interferones, el estatus antiviral, la producción de anticuerpos, el incremento de linfocitos TCD8 citotóxicos y, por supuesto, la participación de los macrófagos y neutrófilos dentro de este proceso de fagocitosis activa y limpieza de los virus. Un punto interesante es que los tejidos a los que se expone nuestro cuerpo a los virus son tejidos que generalmente se encuentran interconectados. Y algo muy interesante es lo que conocemos como el sistema linfoide asociado a mucosas, que no es más que un sistema linfoide, particularmente de la respuesta inmune innata y adaptativa, particularmente con la gran mayoría de granulocitos, células presentadoras de antígenos, funcionan como si fueran ganglios linfáticos, pero están distribuidos a lo largo de nuestras mucosas, en la piel, en el tejido linfoide el tejido respiratorio alto, como la faringe, en la cavidad nasal, en la tráquea, en el pulmón. Y este tejido es donde ocurre todos estos mecanismos que yo les he mencionado. Pero un punto muy importante de estos tejidos es que estos tejidos tienen algo esencial para su funcionamiento. Y es que no solamente ocurre allí en el sitio del tejido BALD o en el sitio del pulmón o del epitelio pulmonar, en el BALD o en el LALT. Estos tejidos necesitan movilizar sus células. Si las células no reciben educación y salen a los ganglios linfáticos para recibir segundas instrucciones y para dar movilización y llegar a los sitios donde ocurre la infección, la inmunidad no va a funcionar. Así que esto es lo que conocemos como drenaje linfático. Y es muy importante entender que el sistema linfático es el sistema de autopistas por el cual la inmunidad se mueve en nuestro organismo y que necesitamos, como lo vamos a ver al final, que este sistema linfático funcione de manera correcta para que la inmunidad
haga los procesos que he mencionado y drenen estas células a través del tejido linfático hacia otros tejidos y puedan llegar a las zonas distantes de infección por vías arteriales posteriormente. Así que los tejidos linfoides son esenciales en la construcción de la inmunidad. Y como sabemos, y ustedes lo han visto en algunas otras clases, los tejidos linfoides, particularmente el BALD o el GLALD, son los sitios donde se recibe la información. Ustedes están viendo aquí el GALD, que es el tejido linfoide de tracto gastrointestinal, pero miren algo muy importante, las células que se educan en el tejido GALD se mueven a través del torrente inmunológico y del sistema linfático y van directamente al tracto respiratorio a secretar anticuerpos y a realizar protección mediada por células. Es así como la dieta, el microbioma, la microbiota, la forma de alimentarnos modifica nuestra respuesta a nivel respiratorio y en otras mucosas. Así que cuando hablamos de inmunidad de mucosas, tenemos que entender que esos complejos mecanismos de los cuales he hablado, de la forma como respondemos frente a los patógenos y particularmente frente a los virus, no van a depender solamente del virus, dependen de nosotros como un organismo completo. Y es allí donde debemos empezar a construir y a pensar en redes. Mi inmunidad pulmonar va a depender de mi salud digestiva. Mi inmunidad respiratoria y pulmonar alta va a depender también de mi inmunidad respiratoria alta o de la construcción de inmunidad que a lo largo de la vida le he dado con mi dieta, con mis gérmenes, con mi microbioma, mi microbiota y por supuesto con mis estilos de vida. Por lo tanto, es esencial modificar estilos de vida hacia estilos de vida saludable para que la inmunidad respiratoria, en el caso de las infecciones virales, trabaje de mejor manera. Solamente así es que existe una inmunidad eficaz a través del drenaje linfático y entender, por supuesto, como una parte importante de esta conferencia, que la inmunidad no está localizada solamente en un sitio. La inmunidad se va construyendo y vamos nosotros día a día generándola precisamente a partir de las señales que les demos a nuestros tejidos linfoides asociados a mucosas. Por lo tanto, cada vez que estamos enfrentados a un patógeno viral, a un agente viral, a un microorganismo, necesitamos, como les decía, en puntos importantes, que los neutrófilos y los macrófagos, particularmente alveolares, tengan la capacidad de responder. Desde el punto de vista de la inmunidad innata, macrófagos alveolares, neutrófilos y células dendríticas, junto con estas células que se llaman células linfoides innatas, tipo 1 y tipo 3 particularmente, pero necesitamos que poco a poco, a partir de la llegada del virus, también se vayan construyendo mejores niveles de células T CD8 citotóxicas para que vayan llegando al sitio y puedan dar lugar a la destrucción del patógeno viral. Ahora, eso es desde el punto de vista de la inmunidad. ¿Y qué pasa de factores de riesgo asociados a las infecciones virales? ¿Cómo y qué condiciones modifican esta inmunidad? Y lo tenemos muy claro y lo sabemos muy bien, que existen factores de riesgo que particularmente en pediatría modifican la inmunidad. Particularmente factores que afectan al recién nacido, como el género. Los hombres, el sexo masculino tiene más tendencia a sufrir mayor enfermedad, el parto pretérmino. En los niños, la exposición a tabaco, la no lactancia, la no vacunación, voy a referirme a esto, los factores que afectan la inmunidad de forma crónica, la polución en los ambientes y la baja exposición, ojo, la baja exposición a agentes virales respiratorios condicionan una baja inmunidad, más allá de los grupos étnicos, de la prematurez o el bajo peso al nacer. Y por supuesto, sabemos también que en las patogénesis respiratorias, tanto en influenza como en SARS-CoV-2, sabemos muy claramente que hay condiciones que tienen que ver con la mayor mortalidad, particularmente en adultos. Esto es en niños, esto es en adultos, y en adultos sabemos que los pacientes que más se complican por fenómenos de infección de influenza son particularmente los que tienen exposición al tabaco,
porque alteran la inmunidad epitelial, factores genéticos relacionados que son difíciles de diagnosticar in situ en el acto de la atención médica aguda, pero que a través de la genómica actualmente y de la medicina en redes y medicina de precisión lo sabemos. Comorbilidades cardiovasculares o pulmonares incrementan la mortalidad e incluso precisamente estados en donde puede haber influencia de los esteroides sexuales, particularmente condiciones de embarazo. La obesidad, es muy importante tener en cuenta que el sobrepeso modifica la mucosa, modifica el sistema linfoide, modifica la inmunidad. Y el sobrepeso tiene que ver con una pérdida de la tolerancia y de la inmunidad, particularmente TH1. Y aquí tenemos la edad, que es un papel muy importante, tanto en prematuros o recién nacidos, en los niños recién nacidos menores de 1 año, en donde el virus de influenza puede también cobrar más víctimas, y los ancianos. Y bueno, ya en SARS-CoV-2 ustedes tienen muy claro que los factores muy similares, pero particularmente obesidad, extremos de la vida, genética y comorbilidades, enfermedades crónicas, que son el resultado de la inflamación crónica de bajo grado, tienen que ver con la mayor cantidad de mortalidad asociada a estos virus. Con esto, lo que trato de decirles es que hay muchos factores que pueden influir en la patogénesis y particularmente, por ejemplo, en los virus sincitial respiratorios que están en incremento en este momento en América Latina y particularmente en Centroamérica. Estos virus también alteran la inmunidad. El virus sincitial respiratorio altera la infiltración de células y el virus per se hace que se bloqueen los genes de interferón y que favorezca la llegada de eosinófilos en vez de permitir la llegada de células TCD8 citotóxica. Por lo tanto, necesitamos entender que más allá del virus hay factores que favorecen el incremento de circunstancias en estas personas afectadas como nosotros o nuestros familiares, pero que también puede esto tener que ver, por ejemplo, con factores medioambientales como la humedad o incluso la alta temperatura. ¿Por qué la humedad? Estamos viviendo episodios de humedad y estamos viviendo episodios de lluvias. En las altas temperaturas se disminuye el sistema inmune adaptativo y en las muy bajas temperaturas se disminuye la señalización de interferón. Por eso necesitamos idealmente siempre mantener el ambiente con una humedad relativa y por supuesto evitar todo tipo de exposiciones. Así que ahora hablemos de las estrategias de prevención de las infecciones virales. Y creo que después de una pandemia no podemos olvidar, y eso es lo que en América Latina hemos venido observando particularmente en el año pasado 2023, un poco más pronunciado en 2024, es que la gente se olvidó de la higiene respiratoria, se olvidó de utilizar cubrebocas cuando tienen sintomatología, se olvidó del aislamiento o distanciamiento cuando tienen sintomatología respiratoria, y uno ve a las personas con gripa tosiendo en los buses, en la calle, en el trabajo, y se olvidaron que eso es una manera efectiva para disminuir la diseminación de los virus, al igual que el uso de mascarilla cuando tenga sintomatología e incluso, por supuesto, la higiene de la tos, que lo pregonábamos mucho en el 2020 y 2021. Por supuesto, existen los lineamientos muy claros de cómo prevenir infecciones respiratorias en general. Por supuesto, vacunándonos para aquellos virus a los que tenemos vacuna. En el momento contamos con vacunación para SARS-CoV-2 y sus variantes, contamos vacunación para influenza y en algunos países se está ingresando la vacunación para el virus sincitial respiratorio que cobra una gran cantidad de víctimas. Pero necesitamos también no olvidar que es necesario mantener la higiene respiratoria e higiene de lavado de manos. La gente ya no se lava las manos, pero como actores de salud necesitamos mantener este tipo de medidas. Mucho más, ya saben ustedes que OPS está haciendo el llamado a incrementar estas medidas porque los picos de otros virus están en ascenso, mantener el distanciamiento cuando hay sintomatología e idealmente poder hacer los test para poder hacer el diagnóstico oportuno y un tratamiento si es que existe el tratamiento para esa infección viral. El tema de la vacunación es muy importante
y no solamente la vacunación guiada de acuerdo a las etapas. Este es un gráfico que tomé del Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Es que los niños deben tener sus vacunas al día, particularmente frente a virus respiratorios. Pero hay un tema que la gente olvida, y es que las vacunas no solamente protegen frente al virus al que estamos hablando, sino que las vacunas permiten algo que se llama entrenamiento inmunológico. Un entrenamiento inmunológico es el que existe cuando una célula se expone a un antígeno, genera esta respuesta de linfocitos T o de anticuerpos, y ese reto inicial induce precisamente un entrenamiento de estas células con la producción de citoquinas proinflamatorias, las reacciones clásicas que puede dar una vacunación, bien, que posterior a 24 horas se normaliza, pero las células que deben responder sistémicamente en los ganglios linfáticos y en las mucosas tienen un entrenamiento, y un entrenamiento que genera incluso cambios metabólicos y epigenéticos. ¿Y qué ocurre con esto? Que cada vez que recibimos una inmunidad, una inmunización, toda la inmunidad está entrando en un entrenamiento dirigido. Pero ese entrenamiento dirigido también facilita una mejor respuesta cada vez que tengamos una reestimulación o un segundo llamado con un entrenamiento inmunológico. Este es el concepto del entrenamiento inmunológico a la inmunización. Por lo tanto, los niños que no tienen vacunas y particularmente quienes tienen sus esquemas incompletos pueden sufrir también de infecciones más graves, pero también pueden sufrir de respuestas inmunes incompletas frente a un virus o respuestas inmunes incluso que no lleguen a tener el estatus de inmunidad entrenada que protege de las complicaciones. Y esto es un punto muy importante. Las personas piensan que la vacuna evita la infección. La vacuna no evita la infección. Las vacunas evitan la mortalidad, porque el sistema inmune se entrena y permite precisamente responder de una manera eficiente frente al virus. La única manera de evitar la infección es a través de estas guías de higiene respiratoria, higiene de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y aislamiento en caso de sintomatología. Pero esto evita la mortalidad, o sea, a infección, y evita las complicaciones. Así que es un punto muy importante dentro de la prevención de la transmisión de virus respiratorios. Y otro punto importante, pues particularmente el personal de salud, usar mascarilla facial mientras atendemos pacientes o mientras hay sintomatología, dormir más de 7 horas y, por supuesto, mantener el lavado de manos. ¿Por qué es importante mantener estas medidas? Porque realmente nosotros, a pesar de que tenemos un gran conocimiento y la pandemia nos dejó una gran fortaleza frente a lo que es la inmunidad antiviral, los virus respiratorios, y nos dejó unas grandes fortalezas en el diagnóstico molecular, en el manejo, en las unidades, todavía estamos muy lejos de obtener tratamientos frente a todos los virus. Y no los tenemos. Y ustedes pueden observar, miren con detalle esta gráfica, que son radiografías de tórax de diferentes pacientes. Miren con detalle esta gráfica. Si ustedes las observan, son muy parecidas. Y es que clínicamente es imposible deducir cuál es el agente infeccioso. Ustedes aquí tienen una neumonía por un bocavirus, aquí tienen una neumonía por metaneumovirus, aquí una neumonía por un rinovirus con coinfección de estreptococo, y aquí tienen una neumonía por un adenovirus. Clínicamente es muy difícil poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo necesitamos hacer idealmente a través de las pruebas de biología molecular para poder dar un tratamiento preciso, y muy particularmente hacia donde estamos moviéndonos actualmente es que el diagnóstico molecular sea para los casos severos o para los casos que tienen comorbilidades, con el fin de no gastar excesos de dinero que los sistemas de salud en todo el mundo pues sufren un poco esto. Idealmente que tuviéramos diagnósticos moleculares para la detección de los múltiples agentes en todos los pacientes. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico, pues lo siguiente que tenemos que hablar es del tratamiento. Y ustedes observan en esta gráfica y en esta tabla,
pues realmente nosotros ni tenemos tratamiento para todos los agentes virales, ni tampoco tenemos vacunas para todos ellos. Tenemos algunos antivirales en ciertos países para los virus de influenza A y B, no en todos los países. Sí tenemos vacunación, pero en algunos países no llega tan rápido. Para sincitial respiratorio no tenemos antivirales eficaces, vienen anticuerpos tanto terapéuticos como preventivos, pero no están disponibles todavía. Y ya hay unas vacunas en ciertos países, pero todavía no en toda América Latina. Para adenovirus no tenemos un antiviral disponible en muchos países, ni tampoco una vacuna eficaz en muchos otros. En rinovirus, enterovirus, metaneumovirus y hantavirus menos. Por lo tanto, ¿esto qué plantea? Que como ocurre en muchas de las infecciones respiratorias y en las infecciones virales, todavía hoy en día el manejo es muy sintomático, el manejo es guiado en metas, el manejo es de vía aérea, el manejo es de darle atención sintomatológica y de prevenir complicaciones de manera directa. Y frente a la ausencia de medicaciones antivirales, es allí donde necesitamos pensar más allá del virus en el hospedero y en las defensas de este hospedero, tratando de mejorar la inmunidad antiviral. Y es allí donde entra la medicina bioreguladora de sistemas. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la medicina bioreguladora de sistemas es tratar de estimular esos mecanismos propios que tiene el sistema o los sistemas para poder hacer ese control del proceso de inflamación y de la infección. Y otro de los pilares fundamentales de la medicina bioreguladora es tratar de hacer una detoxificación y drenaje, mejorando el funcionamiento linfático, ya que estos dos van de la mano como parte importante del tratamiento acorde al estadio de la enfermedad, si es innato o adaptativo. Y ahí vamos a hablar de un medicamento que ustedes conocen bastante bien para reforzar la inmunidad del hospedero y que se puede utilizar frente a infecciones respiratorias, particularmente cuando no tenemos el acceso a antivirales específicos, porque existen evidencias de que este medicamento es capaz de estimular las defensas propias del organismo contra infecciones virales múltiples, dado que uno de sus componentes, que es esta planta conocida como Vincetoxicum nirundinaria, es una planta que lleva muchos siglos siendo utilizada para el manejo de las infecciones respiratorias, particularmente en el Mediterráneo y en Europa del Este, Mediterráneo y también en la región de el norte de África y en algunas regiones de Asia. El Vincetoxicum nirundinaria y se ha utilizado, como les digo, ancestralmente dentro de la farmacopea tradicional para el manejo de infecciones virales. Y este medicamento denominado Engistol tiene Vincetoxicum en diferentes diluciones de 6, de 10 y de 30, tanto en comprimidos orales como en ampollas. Además del Vincetoxicum, tiene azufre a unas potencias de D4 y de 10, que el azufre tradicionalmente, a través de toda la historia de la humanidad, el azufre se ha utilizado para mejorar las infecciones. Es un reactante de enfermedades tanto agudas como crónicas. Y es por eso que los baños de azufre, las termales, han sido utilizados durante toda la historia de la humanidad para acelerar los procesos infecciosos, incluyendo las infecciones de las vías respiratorias. Así que Engistol reúne dos componentes que antiguamente se han utilizado por las poblaciones, que son el Vincetoxicum nirundinaria y el azufre, y que permiten precisamente tratar de estimular y activar, como lo dice la indicación desde casa matriz y que está la misma indicación en muchos países, activar el sistema inmunitario inespecífico, sobre todo en caso de las infecciones pseudogripales y las infecciones virales en general. Lo tenemos en presentación de solución inyectable y comprimidos y no tiene ni se han notificado en más de 70 años en todo el mundo, siendo utilizados miles de millones de dosis, ningún tipo de interacciones medicamentosas o efectos adversos, lo cual demuestra seguridad incluso en las dos poblaciones de mayor riesgo de complicaciones como los infantes y los ancianos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que hasta el momento conocemos
dentro de Engistol. Lo primero que debemos decir es que existen y pueden existir diversos mecanismos de acción de Engistol, pero hasta el momento se ha construido una evidencia científica que demuestra esta potencial utilización de Engistol frente a infecciones virales. Los estudios sugieren que Engistol tiene un efecto inmunomodulador. Eso quiere decir que es capaz de soportar, como les mostré previamente, las defensas del hospedero, mejorar esta inmunidad antiviral, que es parte de lo que necesitamos en los pacientes. Se ha visto que Engistol tiene una capacidad de mejorar la fagocitosis y particularmente en los macrófagos alveolares. Y recuerden ustedes que les hablaba yo hace un momento que dentro del sistema inmune antiviral y dentro de lo que es la respuesta antiviral, requerimos el buen funcionamiento de la inmunidad innata y de esos macrófagos que llegan de manera directa a tratar de contener el proceso infeccioso a nivel respiratorio y que son esenciales en el llamado de las células inmunitarias para controlar la infección viral. Ese es uno de los mecanismos. Sabemos actualmente que Engistol mejora la activación de estos macrófagos alveolares a través de estudios que han sido estudios que se han realizado incluso en modelos animales. Pero otro de los mecanismos interesantes es que reduce la inflamación que es inducida por los virus, particularmente la inflamación del estudio de sincitial respiratorio, y permite liberar ciertas citoquinas que tienen un efecto de atracción a la zona de inmunidad de manera directa. Existen también escritos y documentos que les voy a mostrar, publicaciones científicas que revelan el efecto antiviral del Engistol frente a diversos virus humanos que son frecuentes, como el rinovirus 14, el adenovirus tipo 5, el virus sincitial respiratorio e incluso el herpes simplex, pero también existe evidencia hasta el momento documentada de la capacidad del Engistol para producir una inmunidad mediada por interferones. ¿Esto qué quiere decir? Que es capaz, como lo van a ver ahora, de incrementar la síntesis de interferón tipo alfa y de incrementar la síntesis de interferón gamma. Y recuerden ustedes que hace un momento les mostraba que en la construcción de la inmunidad se necesita precisamente estas señales de interferón, porque si no existen señales de interferón, no va a dar lugar al estatus antiviral. Así que por ahora sabemos, y digo por ahora porque es posible que haya muchos otros mecanismos que se están investigando, y es que existe un posible mecanismo de defensa basado en los interferones que explica, hoy en día estamos buscándole esa explicación a lo que ancestralmente se ha utilizado esta planta del Binste toxicum en el manejo de las infecciones respiratorias. Este es un estudio muy importante publicado en Frontiers in Immunology en 2017 que demuestra precisamente que el porcentaje precisamente de macrófagos que son capaces de hacer fagocitosis, y se demuestra cómo después de un día en los modelos animales, los animales que recibieron Engistol frente a una infección, particularmente infección por sincitial respiratorio, sus macrófagos se tomaron y se miró la capacidad de hacer fagocitosis. Se identificó precisamente que aquellos animales que tuvieron el tratamiento con Engistol y particularmente con infección viral, que son estos de aquí, y con concentraciones un poco más elevadas de Engistol, la cantidad de fagocitosis mediada por macrófagos fue mucho más alta en aquellos modelos animales que recibieron Engistol dentro de la infección viral, demostrando un efecto de incremento de la fagocitosis, particularmente de macrófagos alveolares. Esos macrófagos alveolares que fueron tomados precisamente de estos animales tratados con Engistol mientras tenían un reto de infección viral con virus sincitial respiratorio, tenían al día 1 más actividad de macrófagos, pero al día 3 se mantenía esta actividad de macrófagos, haciendo que esos macrófagos alveolares estuvieran completamente activos y permitiendo tener un mayor control precisamente del proceso inflamatorio. También se demostró en este estudio que el Engistol redujo la infiltración de células inflamatorias.
ustedes ven cómo, comparado con los modelos animales que tuvieron solamente la infección viral, la cantidad de neutrófilos, que generalmente son expansores de respuesta inflamatoria, pero que no hacen tanto control como el macrófago alveolar, precisamente se reduce en ese alveolo pulmonar y tenemos una mayor concentración de macrófagos alveolares. Por lo tanto, de acuerdo a la implicación, pues el Ingistol disminuyó esa infiltración de neutrófilos, que es muy inflamatoria, pero favorece la función de fagocitosis de los macrófagos, permitiendo precisamente reclutar y hacer una respuesta mejor precisamente frente a la infección viral por sincitial respiratorio. Otro de los estudios publicados en Immunology Investigation de hace varios años, pues demuestra cómo el Engistol frente a cloruro de sodio en células de donantes sanos, cuando se coloca Engistol, esas células per se empiezan a soltar interferón tipo gamma. Y incluso también se ha visto cómo se mejora la producción de interferón gamma en células procedentes de pacientes alérgicos, lo cual favorece como tal de que haya la posibilidad de, así esté en una inmunodesviación TH2, tener la capacidad de mejorar la síntesis de interferón gamma, como lo demuestra este estudio. En otra publicación de aquellos años, también hace 15 años o más, 20 años casi, pues se demostraba la capacidad de inhibición del Engistol de las infecciones virales. Y a través de complejos experimentos en donde se mide el porcentaje de inhibición de los virus, eso quiere decir, colocamos el Engistol y se deja la dosis completa o una dosis disminuida en una segunda potencia, o sea, diluida 2 veces, ustedes pueden ver cómo células infectadas inhiben la reproducción del adenovirus en un 80%, del herpes virus en un 80%, del adenovirus en un 60%, y por supuesto, por diferentes metodologías, se ve cómo el Engistol tiene una capacidad de inhibir la replicación viral frente a diferentes agentes virales, incluyendo el virus sincitial respiratorio en un 40%, que habla precisamente de un mecanismo inespecífico de disminuir la replicación antiviral. Y cuando se observa a través del tiempo, a las 2 horas, 24 horas, 48 horas, esos mecanismos se van reforzando a las 48 horas, haciendo que el porcentaje de inhibición del virus respiratorio, del rinovirus respiratorio humano tipo 14, sea mucho más poderoso después de 48 horas y se mantienen casi paralelos frente a herpes simplex y mucho más tempranos frente a adenovirus tipo 5. Esto lo que demuestra en estos estudios publicados hacia el año 2005 es la potencialidad que tiene el Engistol en los estudios in vitro de demostrar los porcentajes de inhibición de la replicación viral. Un estudio un poco más reciente, del cual tuve parte de ser uno de los editores de esta publicación, demostró que en células HeLa, y tanto en células HeLa como en células de sangre periférica, cuando se coloca el Engistol en las células, ellas también no solamente secretan interferón gamma, que ya les había mostrado, sino que son capaces de secretar interferón alfa. Por eso es que decimos que dentro de los mecanismos que actualmente están documentados in vitro, el Engistol es capaz de producir interferón gamma e interferón alfa. Por lo tanto, dentro de las conclusiones de lo que hasta el momento se tiene, porque existen nuevos trabajos que están en marcha, pues Engistol potencia las funciones del sistema inmunitario innato, particularmente con un efecto inmunomodulador. Vieron ustedes el estudio en donde se potencia la actividad de fagocitosis de los macrófagos alveolares, pero se limita la infiltración de células inflamatorias, particularmente neutrófilos, y atenúa la liberación de células de citoquinas proinflamatorias frente al sincitial respiratorio. Tenemos varios estudios que demuestran esa actividad antiviral frente a los virus que producen infecciones virales en humanos de manera frecuente, y claramente pues que existen estudios in vitro que demuestran que puede producirse la respuesta de liberación por las células inmunitarias de interferones tipo 1 como el alfa
y de interferones tipo 2 como el gamma. Un punto importante entonces es que frente a las infecciones respiratorias podemos utilizar engistol a la posología usual. Y el papel del engistol en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas pues debe ser considerado como un tratamiento terapéutico en los pacientes que tienen signos incluso tempranos de una infección respiratoria viral aguda y que tienen un resfriado o un síndrome pseudogripal, lo cual permite, como lo demuestran estudios de hace varias épocas, varios años, que tienen una recuperación más temprana. Se ha visto también que es útil para pacientes de todas las edades que tienen una infección respiratoria viral aguda, incluso con la capacidad de potenciar el sistema inmunitario del paciente. Y uno de los puntos centrales, lo que hace engistol también es que acorta la duración y la intensidad de los síntomas, permitiendo, por supuesto, un mejor control del proceso respiratorio agudo viral. Es muy importante que dentro de las indicaciones de casa matriz y guiados, por supuesto, de acuerdo a la bibliografía que existe, los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer formas intensas de resfriado o de enfermedad pseudogripal se benefician de mayor manera, particularmente las personas que tienen enfermedades preexistentes, las personas mayores de 60 años y los niños pequeños que son incluso propensos a tener infecciones por sincitial respiratorio. Esta es una gráfica que ustedes pueden tomarle fotografía, que es la dosificación usual. La dosificación usual tanto en adultos como a nivel pediátrico, de acuerdo a las edades. Esto es muy importante, porque recuerden que tenemos en presentación este producto tanto en tabletas, comprimidos orales, en donde la dosis habitual es una tableta debajo de la lengua 3 veces al día, incluyendo niños mayores de 12 años. Y si es en ampollas, lo podemos utilizar de forma parenteral. Ojo que parenteral quiere decir intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenosa, una ampolla por semana o, en casos agudos, por supuesto, lo damos 3 veces por semana, pasando un día o incluso diario podemos utilizarlo. Aquí está la posología para niños de 6 a 11 años, de 2 a 5 años y menores de 2 años. ¿Pueden utilizarlo? Sí, una tabletica una vez al día. Bien, existen estudios clínicos en donde se ha observado una mejoría después de 4 días del tratamiento, independientemente de la forma farmacéutica utilizada. Y estos estudios, que son antiguos también, o sea, estamos hablando de un medicamento que lleva más de 70 años en el mercado y que tiene estudios en los años 60, 70, 80, 90, 2000. Por supuesto, existe la documentación que demuestra que en estudios clínicos se ha observado una mejoría sintomática después de 4 días del tratamiento. Hay algunas preguntas que siempre nos hacen frente a este medicamento y frente a la seguridad, la tolerabilidad del medicamento e incluso si está o si existen estudios clínicos que demuestren múltiples de estas vías de eficacia. Y yo les tengo que decir que sí, existe una gran cantidad de estudios, particularmente yo les voy a mencionar algunos, no traje todos, pero el engistol es útil en el tratamiento de las infecciones respiratorias superiores. Esto es un estudio observacional no aleatorizado, quiere decir que fueron tomados los pacientes que iban consultando precisamente por infección respiratoria de forma consecutiva y se dio tratamiento con engistol a 397 pacientes. Estos pacientes tenían infecciones de las vías respiratorias durante un periodo de menos de 1 semana, de 2 semanas. Claramente es un periodo en donde puede durar una gripa pues, entre 1 a 2 semanas. Y se dividieron en 2 grupos importantes, uno de intervención con engistol, 175 pacientes que se administraron 3 veces al día y un grupo de control que le dieron tratamientos usuales. ¿Qué se le da a una infección viral respiratoria? Acetaminofén, hay gente que toma aspirina, metamizol para la rinorrea e ibuprofeno, y se pudo hacer, pues este grupo podía utilizar lo que querían o se les daba lo que ellos usualmente lo manejaban, como se manejan múltiples de estas infecciones respiratorias virales. Dentro de los criterios de evaluación,
precisamente se evaluaron los cambios relacionados con el diagnóstico, faringitis, laringitis o bronquitis, el efecto del tratamiento sobre los síntomas y se vigiló la seguridad y la tolerabilidad precisamente por los médicos que participaron en el estudio de forma ciega. Es un estudio no aleatorizado, pero ciego, y ambos tratamientos proporcionaron dentro de los resultados un alivio significativo de los síntomas, pero uno de los datos interesantes es que los resultados de Engistol no fueron menores al tratamiento convencional o la unión y combinación de todos estos anteriores, acetaminofén con metamizol más ibuprofeno, todo podía utilizarse de manera directa, y un número mayor de pacientes que utilizaron Engistol tuvo una mejoría más temprana con respecto al control. Eso quiere decir que el 77% de los pacientes que utilizaron Engistol en 3 días tenían ya mejoría. Y ustedes pueden observar aquí el número mayor en pacientes que utilizaron significativamente Engistol. Ustedes pueden observar que la P es estadísticamente significativa y en menos de 3 días había más cantidad de pacientes que se sentían mejor, lo cual fue un efecto acumulativo, y particularmente después de 7 días, pues había ya una recuperación sintomatológica muy paralela, pero mucho más temprana, casi a partir del segundo día, y más alta en el tercer día de un 70% en aquellos que sí tomaron Engistol. Por lo tanto, un número significativamente mayor notificó una mayor tolerabilidad al tratamiento, menos gastritis en los que utilizaron acetaminofén, aspirina e ibuprofeno, y no tuvo efectos adversos comparativamente con el otro. Por lo tanto, este es un estudio de esos que nos gustan, observacionales, claramente, que demuestra que existió un número mayor de pacientes que notificó una mejoría después de 3 días y que demostró que el Engistol ofrece un beneficio terapéutico comparable al tratamiento convencional en una estrategia integral y simplemente en monoterapia. Esto es algo muy importante. Hay otras preguntas que siempre nos hacen a los speakers o a los profesores de la Academia Internacional de Baden-Baden, y es que si se pudiera utilizar en pacientes con comorbilidades. Y esto es uno de los estudios que a mí más me gusta, porque fue un estudio de los años 90, en donde Matusevics hizo un estudio precisamente doble ciego, randomizado, placebo controlado, que tiene todas las características de un estudio de alto impacto. Y lo que tomó fueron 40 pacientes con asma. Y ojo con esto, eran pacientes dependientes de corticoides que tenían entre 24 y 48 años, con asma dependientes de corticoides orales y de corticoides inhalados. Y lo que hizo fue que durante un periodo de 7 meses les dio Engistol a 20 pacientes una ampolla subcutánea cada semana, y al grupo placebo, que eran 20 pacientes, no les colocaron Engistol. Estoy hablando de la forma parenteral de Engistol. Claramente todos los pacientes tenían, recibieron metirosantinas para licuar el moco, tetraciclinas si se exacerbaban los síntomas, años 90, y transinolona si tenían al menos un episodio grave precisamente de broncoespasmo, como parte de los criterios usuales del manejo para los años 90 de la patología asmática. Un punto interesante de este estudio, que fue publicado en Biomedical Therapy, es que estos pacientes fueron seguidos a través de las pruebas respiratorias, de espirometría. También se les hizo estudios de función de granulocitos para mirar si producían o liberaban especies reactivas de oxígeno mediante la prueba de azul de tetrazolium, NBT, y también la medición de radicales superóxido. Y se hizo también estudios de migración de fagocitosis, o sea, de granulocitos, tanto in vitro como in vivo. Por lo tanto, ustedes ven que es un estudio interesante. Claro, los epidemiólogos dirán, bueno, 20 pacientes. Esto en cuanto a ciencias e investigación es bastante por la gran cantidad de test que se hacen. Y se evaluó la seguridad y tolerabilidad, determinando incluso también otros parámetros clínicos. Este es el resultado de este estudio, año publicado en el 97, y miren algo muy interesante, y es que comparado con el placebo, ustedes pueden ver cómo la fracción al final, la fracción respiratoria al final, la respiración mejoró, particularmente la PFR mejoró particularmente en el mes 7,
en aquellos grupos de pacientes que tenían engistol. O sea, aumentó de una mejor manera la función respiratoria en pacientes con asma después de 7 meses, una ampolla semanal. Y un dato interesantísimo es que los valores medios, ustedes pueden ver aquí, de la capacidad vital forzada y también del volumen expiratorio máximo en primer segundo, mejoraron en los pacientes con asma. Eso habla de un patrón de inmunomodulación, porque recuerden que el asma es una enfermedad TH2 y estamos mirando cómo comparativamente mejora de forma estadísticamente significativa los parámetros ventilatorios de este grupo de paciente con comorbilidad que es el asma. Y algo muy interesante, y es que esos pacientes que utilizaron engistol disminuyeron las dosis diarias de corticoides inhalados frente al placebo. Esto quiere decir que tuvieron mejoría de la función pulmonar y una reducción importante de la necesidad y el requerimiento esteroideo frente al grupo control, que lo mantuvo con una P estadísticamente significativa. Cuando a este grupo de pacientes se les hizo las pruebas precisamente de lo que ocurría en el valor inicial y los valores de control, los grupos que tuvieron la producción de especies reactivas de oxígeno, después del día 7, del mes 7, había menos cantidad de producción de especies reactivas de oxígeno, eso habla de menos inflamación. Aquí estamos viendo las producciones radicales de oxígeno en los granulocitos, también una disminución, y ustedes pueden ver la migración de los granulocitos en incremento. Eso quiere decir más fagocitosis, mejor respuesta, pero con menos capacidad, con menos inflamación. Mientras que el grupo placebo, pues tenía claramente una alta cantidad y particularmente una elevación de las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, este es un estudio muy bonito que de forma observacional, placebo controlado, aleatorizado con placebo, demostró que engistol proporciona un beneficio terapéutico con un perfil de seguridad favorable, incluso en pacientes con asma, mejorando la función respiratoria, reduciendo la necesidad de esteroides a largo plazo y que se observó claramente un cambio en la inflamación y las especies reactivas de oxígeno. También una de las preocupaciones y de las evidencias que existen es si existe un retraso en la aparición del resfriado y la reducción de duración e intensidad de los síntomas. Y este es un estudio realizado en soldados en Alemania. 102 hombres sanos recibieron precisamente bajo un estudio aleatorizado, doble ciego y placebo controlado durante un periodo de 8 semanas, pues fueron invitados a participar y recibir 2 veces a la semana una inyección de engistol en un grupo y en el grupo control una serie de inyecciones de solución salina para ver qué querían mirar. Querían mirar la frecuencia de aparición de la gripe, porque en muchos casos se necesita o la gente dice, yo quiero algo para que no me dé tan dura la gripa o que el resfriado común no me dé tan fuerte. Entonces, esto es un estudio que demostró o que permitió evaluar la frecuencia de aparición de la gripe, el tiempo desde la última inyección y el comienzo de la enfermedad, la intensidad de esa infección respiratoria y, por supuesto, se evaluaron también los anticuerpos frente a los virus de la gripe tipo A y tipo B, particularmente influenza A y B, y los recuentos de linfocitos. Este es un punto importante. Ustedes están viendo aquellos soldados que recibieron y que fueron invitados a participar y que se mantuvieron durante las 8 semanas, porque ustedes saben que en los estudios clínicos también se pierden pacientes. Y este es el grupo que recibió solución salina. Y ustedes ven que desde el inicio de la medicación hasta la aparición de la primera gripa durante el invierno, pues hubo 20 días, mientras que el grupo de engistol pues se demoró casi mes y medio en tener sintomatología. Ese es el intervalo temporal. Por supuesto, la intensidad de los síntomas que se reportaron era menor en los pacientes con engistol. Este es el periodo temporal y aquí ustedes ven precisamente qué ocurrió frente al título de anticuerpos. Claramente los que tenían más infecciones más tempranamente pues iban presentando más inmunidad. Esto quiere decir que estos se infectaron más fácil y más rápido que estos. Y este estudio mostró una tendencia
a retrasar un poco la aparición de la enfermedad, pero también a reducir la duración de la enfermedad, lo cual es compatible con el uso profiláctico, que es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Se podría dar profilácticamente para que no le dé la gripa? Nos preguntan las mamás de los niños. Yo les digo, no existe nada que evite la infección respiratoria. Lo que sí puede hacer el Engistol, como lo ven en este estudio, es retrasar un poco la aparición de los síntomas y reducir la sintomatología. Y eso es una gran ganancia, particularmente cuando hablamos de infecciones respiratorias en niños, en donde, pues, o en ancianos, en donde necesitamos que no se compliquen con las infecciones respiratorias. Y este es uno de los últimos que voy a mencionar. Y yo he querido traer aquí las evidencias, porque a veces la gente se olvida que existe una gran cantidad de estudios que se han construido a lo largo de las décadas con Engistol. Y este es un estudio que habla de la tolerabilidad de la monoterapia y o en combinación con otros tratamientos, muy útil en personas adultas. Y es un estudio europeo prospectivo, multicéntrico, que evaluó 1.479 pacientes que recibieron tratamiento con Engistol y le dieron precisamente otros tratamientos farmacológicos o no en combinación. Y lo que trató de mostrar precisamente era el éxito del tratamiento y o la tolerabilidad de este medicamento para el manejo de los síntomas respiratorios. Y ustedes pueden ver cómo la gran mayoría de los pacientes de 1.479, pues decía que con el tratamiento, pues se sintió mucho mejor, bien, hubo mejores resultados y mucho más satisfactorios, precisamente en combinación en los pacientes que recibieron Engistol solo, sin tratamientos complementarios, y de una forma similar, pues los que recibieron Engistol más tratamientos farmacológicos y o físicos. Eso quiere decir que se puede tolerar en combinación con otros medicamentos, pero que incluso puede permitirse utilizar de forma monoterapéutica, teniendo un resultado mayor a la combinación con agentes como acetaminofén o antihistamínicos. Este es el estudio de lactantes, 128 niños hospitalizados. Esto es un estudio doble ciego, randomizado, controlado con placebo, y es un estudio en hospital. Es un estudio que se llevó a cabo en el tratamiento de 128 lactantes hospitalizados por infección del virus sincitial respiratorio y le dieron 0.5 mililitros de una inyección intramuscular durante la primera semana de hospitalización y después en días alternos durante la segunda semana. Esto es una inyección de 0.5 al día, de acuerdo precisamente al talla y peso, y el grupo control simplemente recibió lo que es el manejo de la infección respiratoria por virus sincitial respiratorio, que usualmente es hidratación, mantenimiento de vía respiratoria, usualmente puede recibir analgesia y o manejo sintomatológico en algunos casos con antihistamínicos. Lo que se evaluó en este estudio fue la remisión de síntomas, la eliminación de los antígenos del sincitial respiratorio y la frecuencia de infecciones y o rehospitalizaciones. Y ustedes observan cómo comparativamente el grupo que recibió 0.5 mililitros intramuscular diarios durante la primera semana de Engistol, pues tuvo una reducción y una mejoría mucho más rápida comparativamente con el manejo clásico que se hace. Bien, y ustedes también observan cómo la prueba de actividad fagocítica en esos niños se mantuvo mayor con una P estadísticamente significativa, demostrando, año 98, que mejoraba la fagocitosis en estos niños que tenían infección por sincitial respiratorio, situación que no ocurrió en los niños que tuvieron simplemente solución salina como grupo control. Y esto es algo interesante porque recuerden que los virus dejan afectando la inmunidad. Y ustedes ven aquí como la fagocitosis en la prueba de actividad fagocítica de NBT pues se reduce en el grupo control comparativamente con el grupo de intervención. Este estudio claramente pues demuestra que estos niños no tuvieron cambios significativos a nivel hepático ni renal, por lo tanto habla de la seguridad, pero claramente el grupo de niños con Engistol no tuvo reingresos y tuvo claramente mejor característica de la recuperación sintomatológica frente al grupo que recibió placebo. Por lo tanto,
En comparación de todos estos estudios, lo que tenemos actualmente es que frente a los tratamientos habituales se podría o no adicionar engistol, particularmente frente a sincitial respiratorio, pero engistol como tratamiento demostró una mejoría en la actividad de los fagocitos en las infecciones por sincitial respiratorio. Y es por eso que se habla claramente que tanto en niños como adultos, y la evidencia científica de los estudios de los años 80, 90, 2000, pues ha demostrado esa tolerabilidad, esa seguridad, la actividad y la potencialidad de utilizarlo tanto en monoterapia como en asociación, incluso a nivel hospitalario. Y es por eso que hablamos claramente que engistol es útil como ayudante en las infecciones respiratorias, porque es un tratamiento eficaz para combatir las infecciones respiratorias agudas y que, como lo ven en los estudios, es comparable a otros tratamientos convencionales. Se puede agregar incluso al tratamiento convencional, siendo un ayudante para proporcionar dos beneficios: mejoría de la fagocitosis, reducción de la inflamación, reducir el tiempo de la infección y, por supuesto, una alta mucho más rápida. Tuvo una tendencia a retrasar la aparición de infecciones respiratorias virales en el estudio de los soldados, con una reducción de la intensidad de los síntomas, y en el de los niños ustedes pueden ver que hubo una mejoría sintomatológica de las infecciones después de 4 días del tratamiento, incluso mejorando la fagocitosis. Es muy interesante esto, y es que no se han notificado efectos adversos negativos ni en adultos, ni en niños, ni en lactantes tratados con engistol. Toda esta evidencia científica ustedes la tienen y la pueden solicitar a Casa Matriz. Los estudios están publicados en revistas de alto impacto. Hay algunos que están en alemán, hay otros que están en inglés, la gran mayoría. Pero una de las cosas que quería traerles en esta noche es algo que se construyó en el 2022, y es qué pasa frente al engistol y el SARS-CoV-2. Esto fue un estudio piloto que se realizó en hámster con Elizabeth Fitzpatrick, y este es un estudio muy interesante porque es un estudio que se publicó precisamente en el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas el año pasado. Es un estudio en donde a hámsters se les produjo una infección con virus SARS-CoV-2, particularmente variante Delta, y se les dio engistol a un grupo de hámsters placebo, a un grupo engistol, a otro grupo engistol a unas dosis más altas y a un grupo engistol a unas dosis más bajas. En general se utilizaron dosis estándar, precisamente por kilogramos de día, y lo que ocurrió es que a un grupo se les dio el engistol días previos a la infección. Aquí ocurre la infección en el día 0, 7 días antes se les da engistol y se mantiene el engistol, por supuesto, intramuscular a través de los días hasta el día 4, y se toma, en el día 4 se sacrifican los animales, se les toma el peso, se les mira la carga viral para virus SARS-CoV-2, se hace hematología y se hacen tinciones de inmunohistoquímica para saber qué había ocurrido con la infección y, por supuesto, mirar si alguno de ellos había fallecido. Aquí ustedes están viendo lo que ocurre con la infección en los tejidos, y ustedes pueden observar qué ocurre con la infección particularmente en estos tejidos, y observan que frente a la patología de los hámster, estos son cortes pulmonares. Ustedes observan cómo claramente los cortes pulmonares de los que no tenían infección en el estadio basal se mantenían normal. Ustedes están viendo aquí 3 grupos. El grupo que tuvo la infección con placebo, bien. El grupo que tuvo infección con placebo, el grupo B, que es precisamente el grupo que tuvo infección y placebo, que es 6.4 de... perdón, este es el grupo de infección más placebo y este es el grupo de infección más engistol. Y lo que ustedes observan aquí es que, comparativamente con el grupo normal, la arquitectura de este tejido pulmonar aquí demuestra mayor infiltración. Hay una hipertrofia del epitelio pulmonar que no se observa claramente en esta imagen del grupo control, que no tuvo infección. Ustedes pueden ver aquí los alveolos muy bien delimitados, tejido alveolar, y ustedes observan aquí cómo existe un daño alveolar y una alta infiltración
particularmente con neumocitos tipo 2 hiperplásicos, y claramente existe en el grupo que tiene engistol menor infiltración, miren ustedes aquí, comparados con el que no recibió engistol, hay menos infiltración, hay menos hipertrofia del epitelio y el septo alveolar se mantiene íntegro en el grupo de hámster que recibió engistol frente a la infección de SARS-CoV-2. Este simplemente es un póster de un estudio piloto que les quería traer que demuestra precisamente algo que en humanos pues hemos vivido a lo largo de esta última pandemia, y es que puede ser útil también en el manejo sintomatológico de la infección por SARS-CoV-2, en COVID-19. Si esto lo extrapolamos, claramente esto no es en humanos, es en un modelo animal en donde se pueden controlar estas condiciones, pero claramente ustedes ven cómo en el modelo animal, en hámsters que tenían la infección por SARS-CoV-2, pues hay una hipertrofia del epitelio, hay mayor infiltración que no se observa en el grupo de engistol. Esto habla de mejor control del proceso viral, y por supuesto aquí hay incluso moco y ustedes pueden ver una degradación, hay una hipertrofia de este alveolo, ven una gran cantidad de debris y de tejidos a nivel de dentro del alveolo, que es característico pues de la tos, de los infiltrados que vemos clínicamente, y ustedes pueden ver que dentro del alveolo hay debris, mientras que en el grupo de engistol no se observa ese debris alveolar, y aunque hay un poco de infiltración, no es tan elevada como la que se observa en el otro grupo. Esto es muy importante porque demuestra, es una evidencia in vitro, perdón, es una evidencia en vivo en modelos animales de ese efecto que tiene el poder de inmunomodular, de las propiedades antivirales demostradas, y que tiene la capacidad de mejorar esa inmunidad en general que favorece las mucosas, mejorando la granulocitosis, ya les mostré, mejorando la respuesta inmune citotóxica antiviral, y que en muchos casos me preguntan, ¿y se puede combinar con otros medicamentos? Sí, claro que usted lo puede combinar con otros medicamentos. Y aquí yo les traigo, por ejemplo, lo que hace GripGel. GripGel es también un medicamento de medicina bioreguladora de sistemas, y aunque el actor principal de la conferencia de esta noche es precisamente engistol, ustedes pueden ver que GripGel tiene una capacidad también de hacer una disminución de la replicación viral similar a lo que hace engistol, y ustedes pueden ver que es útil frente a influenza, a parainfluenza, a rinovirus humano, a adenovirus 5, y que tiene también la capacidad, al igual que engistol, el GripGel tiene la capacidad de inducir la síntesis de interferón tipo alfa, e incluso en células HeLa como en células de sangre periférica. Por lo tanto, tenemos un muy importante elemento dentro de la protección de los pacientes que nos permite ser utilizado diariamente en la medicina convencional, y que, como les digo, ustedes pueden combinar. Y les traigo aquí precisamente una última cosa, y es que ustedes pueden combinar también engistol con GripGel, o engistol también lo pueden combinar con Euphorbium. La gente se ha olvidado de Euphorbium. Yo lo utilizo muchísimo para el manejo de la rinitis asociada a infecciones virales, y es que precisamente el Euphorbium tiene la capacidad de hacer, ya les muestro aquí, también esa asistencia inmunológica, porque Euphorbium es un medicamento que se ha utilizado precisamente contra la rinitis, incluso la rinitis infecciosa, esa sintomatología nasal compleja, y es que Euphorbium, al igual que GripGel, mejoran la síntesis de interferones, haciendo precisamente que a través de la síntesis de interferones las infecciones virales puedan ser combatidas y haya una preservación de la arquitectura celular con mejor respuesta de linfocitos T, y por supuesto haciendo que el Euphorbium tenga la capacidad, después de una infección, de modular esas vías respiratorias. Por lo tanto, Euphorbium es muy útil para controlar los síntomas de esa rinitis, incluso de causa infecciosa, y también lo utilizamos como un inmunomodulador porque tiene la capacidad de hacer precisamente la inmunoestimulación a las dosis que permitan ustedes, que ustedes ya conocen, dosis estándar en adultos, 2 spray en cada fosa nasal
3 o 5 veces al día, y en niños un spray en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día. Si no tiene ningún efecto adverso, incluso lo usamos en estas dosis, incluso en niños de 2 a 5 años. Así que es muy importante que ustedes puedan también en su experiencia terapéutica poder combinar, porque claramente estamos y tenemos herramientas que con la evidencia científica nos dan el respaldo para decir que tenemos como tal diferentes herramientas para el abordaje desde la medicina bioreguladora de sistemas de las patologías virales respiratorias y que además, por supuesto, permiten hacer un control sintomatológico de las infecciones. Nunca olviden, que es algo que ya por tiempo no voy a alargarme más, pero nunca olviden que el sistema linfoide requiere drenaje y el linfomiosol es el mejor drenador de todos estos procesos y que además de drenaje va a requerir desinflamación con Traumel, que además es un restaurador de la resolución de la inflamación y un modulador. Entonces, les traigo esta diapositiva de un estudio del linfomiosol en donde se evidencia cómo en este modelo, cuando se colocó el linfomiosol, hubo menor infiltración, menor daño y menor inflamación comparativamente a este grupo de animales en donde no se utilizó linfomiosol frente a un tratamiento que se hizo de un trastorno linfático. Eso es simplemente una evidencia para que ustedes vean que existe esa potencialidad de inmunomodular también con linfomiosol y de desinflamar con linfomiosol. Esto demuestra que no solo es drenaje, si usted drena, desinflama. Y eso es parte de los componentes que la medicina bioreguladora de sistemas busca directamente en todos nuestros pacientes. Así que ustedes claramente aquí en esta conferencia de esta noche han visto las estrategias terapéuticas y la particularidad que tenemos de las propiedades antivirales demostradas, los estudios clínicos que existen en Histol, esas propiedades de inductor de interferón gamma, de granulocitosis, de respuesta citotóxica antiviral, tanto en estudios in vitro y de la tolerabilidad y de la disminución de los días de síntomas en estudios doble ciego randomizados, particularmente en humanos. Estos son mis datos de contacto en Bogotá. Nuestro centro es un centro de referencia Inmugen, un centro de referencia en inmunología, genética, enfermedades infecciosas de forma clínica y también para estudios clínicos. Atendemos pacientes como centro de referencia y pues bueno, estamos siempre dispuestos aquí a colaborar, a apoyar y a seguir generando conocimiento en la educación médica para que podamos entre todos seguir construyendo estos lazos y estas redes de lo que es esta medicina que en mi caso hace más de 20 años utilizo y soy docente de esto hace más de 20 años y que tengo resultados maravillosos en diversas patologías cuando la utilizo diariamente, incluso en combinación con otros medicamentos en patologías complejas. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas y empezamos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ian Arturo, por tan brillante exposición. Todos nos estamos con ganas de ir a revisar cuánto conocimiento inmunológico, como siempre, usted nos deja en las presentaciones en vivo y en las que tenemos en los webinars. Muchísimas gracias. Hay hay comentarios felicitando y el aporte clínico que hoy nos ha dejado es extraordinario. Y en aras del tiempo, como usted decía, hay unas preguntas que se salen del contexto de la conferencia, pero me parece muy interesante la pregunta de Carlos Humberto, que nos dice por cuánto tiempo podríamos utilizar Ingistor. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de tener esa fortaleza frente a los procesos inmunológicos, usted ya nos dijo algo en alguna de las diapositivas, quisiéramos tener una protección. ¿Hay algún riesgo por ser presentaciones homeopáticas de que en algún momento haya tolerancia inmunológica y que un día Ingistol no me funcione, doctor? No, no existe eso, mi querido doctor Morales, no existe, porque realmente lo que se ha visto es que estas bajas dosis tienen la particularidad de no causar algo que en inmunología se llama el cansancio o el desgaste inmunológico. Creo que las bajas dosis de estos medicamentos son muy, muy útiles
y eso demuestra, y existen estudios publicados en New England Journal, en donde se demuestra que altas dosis inducen cansancio inmunológico de mediadores inmunes, mientras bajas dosis simplemente mantienen este estímulo. Eso en particular demuestra que no produce un agotamiento inmunológico del efecto. Lo otro que es muy interesante que me pregunta Henry Osvaldo por aquí es si se podría utilizar profilácticamente. Y yo creo que los estudios de los soldados pues demuestran claramente que sí. Muy pocos medicamentos que se utilizan para sintomatología de infección respiratoria viral tienen estudios, muy pocos y casi no me atrevo a decir que ninguno, pero este estudio con los soldados pues claramente demuestra algo muy importante y es que disminuye la sintomatología, refuerza esa inmunidad para que no haya tanta infección viral. Pero si ustedes recuerdan, además del estudio en asmáticos, que es una población que nosotros como actores de salud debemos estar siempre alerta, actualmente en la pospandemia de los obesos, de los diabéticos, de los hipertensos, de los niños con sobrepeso, de los niños con asma, de los niños con inmunodeficiencias, de los niños con sobreinfecciones y con patologías cardiovasculares. Ese es el grupo que deberíamos tener nosotros en vigilancia y estar atentos a suministrar muy rápidamente el Engistol. Y esto liga mucho a la pregunta, doctor, los niños desnutridos, estos niños pueden tener cierta alergia. ¿Cómo les va con la protección con Engistol, con Euphorbion, con Grip Gel, para que las infecciones virales no hagan de ellos pues, la catástrofe? Pues mira, yo creo que esa es una pregunta desafortunada, porque el segundo sitio de desnutrición por fuera de África y Asia es precisamente América Latina, y nuestras tasas de desnutrición siguen siendo demasiado elevadas en Centroamérica y Suramérica. Claramente el gran problema de la desnutrición más allá de la pobreza, y hablo de desnutrición asociada a pobreza o de desnutrición asociada a enfermedad, pues claramente son dos contextos muy diferentes, pero en lo que yo he tenido la oportunidad de utilizarlos, y hablo aquí ya de experiencia personal, claramente refuerzan la inmunidad, particularmente en niños con desnutrición. En Colombia tenemos un gran amigo y colega, el profesor Carlos Olmos, que es alergólogo inmunólogo, y él tiene una cohorte de pacientes con inmunodeficiencias primarias, y es una de las personas que utiliza en inmunodeficiencias primarias medicina bioreguladora con unos resultados excelentes. Y yo creo que en algún momento más adelante vale la pena traer a Carlos para que muestre pues una condición mucho más compleja, ¿no? Porque son niños que genéticamente nacen sin partes del sistema inmune. Pero les puedo decir que incluso en esas alergias excesivas y graves que son las inmunodeficiencias primarias hay resultados. En desnutrición hay resultados, pero yo sí creo que en la desnutrición lo que necesitamos es dar comida y por supuesto nutrir eficientemente a nuestras poblaciones. Y en la población adulta que hoy estamos presente, usted nos ha expuesto muy evidentemente esos PAMPs que nos agobian, pero esos LAMPs que hoy nos tienen agobiados también con el estilo de vida, doctor, que la contaminación ambiental que nos decía nos merma todo nuestro sistema inmune, ¿verdad? Ahí es donde la combinación, mi querido doctor Morales, ahí es donde la combinación debería hacernos a todos nosotros tener la capacidad de hacernos ciclos de detoxificación, de drenaje por ejemplo, yo me hago linfomiosot, Traumel, Engistol y me hago un mes de estos, descanso, otro mes me hago, por ejemplo, aquí tengo los de esta semana. Aquí les muestro los de esta semana. Estoy con Discus y Gelsemium porque tengo una cervicalgia resultado del exceso de trabajos. Discus, Gelsemium y Traumer los tengo aquí encima. Entonces, yo lo que creo es que tenemos herramientas incluso también para favorecer ese drenaje. Los invito a los que puedan también. Voy a pasárselo a Osvaldo y a Gilberto. Viene en 15 días, un evento enorme de medicina ambiental, microbioma y microbiota, en donde se va a hablar del impacto de la salud ambiental. Es un evento enorme que se está haciendo desde Colombia para todos los países y vamos a tener la oportunidad de hablar precisamente de estrategias de detoxificación y drenaje, porque
nunca lo pensamos, nunca pensamos en que podemos mejorar nuestra inmunidad, prepararnos para las épocas de atención. Uno habla de alerta al sistema de vigilancia porque viene el incremento del pico respiratorio, pero nadie dice, doctores, mejoren su inmunidad porque les va a tocar atender una gran cantidad de gripas y ustedes van a terminar infectados también. Entonces yo creo que tenemos herramientas también para hacer esto en nosotros mismos. Como justamente usted dice, recién pues ahí nos expusimos a todos estos virus, pero es impresionante, doctor. 24 horas en Gistol y Grip Gel y se van los virus, se va toda la sintomatología y el sistema inmune sigue su camino reparador. Como usted bien dice, nosotros los médicos tenemos que estar con esa protección porque la exposición está fuerte ahorita hoy en día. Aquí en Guatemala y El Salvador tenemos muchos virus, desde el dengue y sigue por ahí todas las influencias, todavía está el COVID, pues como usted bien mencionaba, muy activo. Y respecto a esas variedades de virus, doctor, en el virus del papiloma humano, ¿qué oportunidad tiene en Gistol? Bueno, aunque no es parte de la charla, porque hablamos de virus respiratorios, existen estudios, particularmente en España, en donde se han hecho inyecciones de Engistol directamente en el cervix y se ha demostrado la disminución de los estadios de NIC, de un NIC 3 a NIC 2, e incluso la disminución de la replicación viral de papiloma. No tengo aquí el documento, pero hay grupos que lo han utilizado en España, también en Venezuela, aquí en Colombia. Y yo no sé si están publicados los estudios, pero yo lo he visto particularmente en varias presentaciones y congresos. En Rusia vi precisamente un grupo también que utilizaba Engistol en papiloma. Y tener la mitocondria muy al día en todo el sistema inmune es un target muy importante, ¿verdad, doctor? Y nos preguntan del coenzima y luichinón, que la doctora Mónica Name muy frecuentemente nos recuerda. Atiendan la mitocondria, el sistema inmune. Es vital. Lo que pasa es que claramente yo sí creo que uno debe hacerse su entrenamiento, ¿no? Entonces decíamos ahora, bueno, viene pico de infección respiratoria, pues favorezca su inmunidad, utilicen Gistol, utilicen Linfomiosot y agréguese un ubiquinol y coenzime y colóqueselo si quiere en ampollas. Uno de los datos interesantes que demuestra la conferencia es que miren ustedes que tiene precisamente un efecto muy similar e incluso potenciador la utilización parenteral. Vieron el estudio en asma, vieron el estudio en lactantes, vieron el estudio del hospital en recién nacidos, con sincitial, y vieron también el estudio de los soldados. La vía parenteral es muy útil y yo creo que tenemos también que mover más las inyecciones porque es una forma fácil de hacer una potenciación inmunitaria semanal. Recuerden 1 o 3 ampollas semanales porque claramente lo podemos utilizar. Doctor, y los pacientes asmáticos son estos que las infecciones virales los descompensan y entonces no es tema, pero relacionado con las patologías infecciosas respiratorias también virales, que podemos nebulizar Engistol y Espascuprel en esos asmáticos, darles esa oportunidad. Aquí hay algo muy importante y es que como conferencista de casa matriz les tengo que decir que la indicación es parenteral. Bien, pero les hablo de mi experiencia por fuera de ser conferencista o speaker de casa matriz y es que realmente desde hace más de 20 años yo nebulizo Engistol y Traumel y Linfomiosot. Lo hablo como experiencia personal, como médico en mis pacientes. Y la utilización vía nebulizada es precisamente una indicación muy fácil, muy útil, particularmente en niños o en ancianos, que ayuda muchísimo al manejo de los síntomas. Así que claramente podemos utilizarla sí, aunque es una indicación over the counter, porque claramente la indicación de la ampollería es vía parenteral. Aún no tenemos estudios, probablemente con nebulizaciones, ¿verdad, doctor? No vendrán Voy a pedir dinero para hacer esto. La gente de Casa Matriz siempre me dice, ¿y ahora qué? Y le digo, bueno, necesitamos mucho más plata porque hay mucho que hacer. ¿Qué hacer?
Pues, doctor Ian Arturo, los comentarios son muchos y hay preguntas de todo tipo que se alejan un poquito del tema central. También nos decían el tema de sinusitis, qué experiencia tenemos con el uso de estos medicamentos de manera parenteral. Yo creo que hay que siempre pensar en nariz, sinusitis, rinosinusitis. La combinación Euphorbium Gripgel es ganadora. Y ustedes que en Guatemala tienen la reintroducción de Euphorbium, tienen que utilizarla día a día. O sea, es que a mí, cuando me dijeron que se había ido por unos años, yo decía, ¿cómo así? Es que es imposible. Es que Euphorbium es como tener agua, o sea, porque es el medicamento que utilizamos constantemente en toda la rinosinusitis, en sinusitis. Por supuesto, es un inmunoestimulante respiratorio. Vieron ustedes que también estimula el interferón, no tal vez al nivel que hacen Gistol, pero tiene una gran combinación. Una de las combinaciones que yo siempre utilizo en los pacientes es en Gistol Gripgel Euphorbium, porque tiene un efecto potenciador y generalmente al día 2 está perfectamente el paciente. 2, 3 máximo, la recuperación sintomatológica es muy útil, pero siempre pensando en que necesitamos seguir construyendo biorregulación y no olviden que necesitamos desinflamar, Traumel, modular la inflamación, favorecer la resolución de la inflamación y, por supuesto, favorecer el drenaje linfático, que es esencial para lo que estamos haciendo y necesitamos hacer. Y que tiene una parte muy interesante. Los que crecimos usando Euphorbium y finalmente vuelve otra vez por esa parte sintomática que tiene Euphorbium, pero también la atención del sistema inmune. O sea, es un medicamento sumamente valioso. Nos preguntan ya, como para las últimas preguntas, doctor, insisten con las nebulizaciones, pero por ejemplo, mezclar Ipratropium con alguna de las ampollas. Mire, en mi experiencia clínica, les puedo decir que tenemos un estudio que publicamos hace muchos años, les hablo como del 2006 o 2007, por allá, 2006 tal vez, en donde comparábamos la eficacia de combinar Drosera, Traumel en Gistol contra Bromuro de Ipratropium en nebulizaciones en pacientes con crisis asmática y en pacientes con infecciones virales respiratorias. Es un estudio que hicimos con el grupo de terapia respiratoria y neumología, donde trabajaba mi esposa, que también es doctora. Y un dato interesantísimo es que no necesita bromuro y ipratropium. Con que usted nebulice las ampollas, tiene un resultado mucho más elevado y mucho mejor que incluso utilizar un beta 2. O sea que, y lo otro que siempre les digo, si usted va a nebulizar, y eso lo digo, vuelvo y les explico, over the counter, no es la indicación de casa matriz, ponga la ampolla completa. No coloque solución salina, no necesita solución salina, no necesita beta 2, no necesita ningún tipo de formoterol ni nada. Simplemente las ampollas completas llega a la nebulización, pero siempre, como les enseño en los diplomados, piense en cuáles son sus indicaciones terapéuticas. Si va a utilizarlo en infección viral, utilice en Gistol, module inflamación con Traumel, haga drenaje con linfomiosot y puede utilizar Spascuprel o bronquialis incluso. Pero esa combinación es fundamental incluso en el manejo sintomatológico respiratorio. Si tienen Drosera, no recuerdo, en los listados que me pasaron, no me acuerdo si había Drosera. Y si no, creo que ustedes tienen Adricin en tabletas. No, tampoco vienen, ¿no? Vienen en camino. Bueno, esos son dos buenos inhibidores de la degranulación y favorecen muchísimo, pero la nebulización funciona bastante bien. Pues doctor Ian Arturo, muchísimas gracias por compartirnos tan rico conocimiento científico amplio. Cuando uno ve inmunología y ya con habas termina como saturándose y más toda la cantidad de conocimiento que usted nos ha compartido es extraordinario, pero básicamente es también su experiencia fundamentada, toda esa riqueza de su trayectoria científica. Muchas gracias por compartirla. Múltiples felicitaciones hay en el chat, doctor. Yo me uno a ellas y hemos aprendido, como dice la doctora Nami, cuando uno prende una conferencia se queda satisfecho. Y muchísimas gracias por compartir. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación, por supuesto a Diprofam en Guatemala, a Juan Gilberto y de la familia
que nos acompaña desde El Salvador, al señor Silgi, claro, y bueno, a todos los amigos que esta noche se conectaron, también pues invitarlos a que la próxima, el 19 de agosto, pues va a estar aquí mi colega de promoción del día de hoy, el doctor José Morales, quien es médico cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con su especialización en perfusión cardiopulmonar y tiene además formación de maestrías en homeopatía, especialización en medicina biológica integrativa, es docente de la Universidad de San Carlos y de diplomados diferentes en medicina legal, neurodegeneración, y es jefe del Departamento de Perfusión Cardiopulmonar de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de la Universidad de Guatemala, en San Carlos, y claramente pues con él van a hablar un poco más de medicina bioreguladora. Ahora les van a mostrar la promoción, que es un faro de esperanza en los trastornos metabólicos del hígado. Mucha suerte, mi querido José, en esta conferencia que viene y sé que la van a disfrutar muchísimo porque tenemos también unas evidencias muy importantes frente a lo que es esa modulación farmacológica. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias por esta invitación. Claramente agradecimientos a Baden-Baden en Casa Matriz, a Anabel Leper, que ha permitido que estemos esta noche acá, a toda la gente de GEL Centroamérica, en Alemania, y bueno, la doctora Name, que es, yo siempre le digo, es la artífice de mis dolores de cabeza. Ella es la que me mete en mil y un cuentos. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá y espero que no olviden que tienen evidencia científica y una gran cantidad de estudios que respaldan lo que hacemos en medicina bioreguladora de sistemas. Muchas gracias, doctor Jean Arturo. Excelente conferencia. Hay más de 240 médicos conectados. Sin duda, mucho aprendizaje. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias por su apoyo y a todos por su asistencia. Muy agradecidos. Juan Gilberto. Gracias. Muchas gracias, doctor Jan. Un gusto saludarle desde Laboratorios Suizos El Salvador. Hasta la próxima y excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el 19 de agosto con el doctor Morales. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias. Lo esperamos. Gracias. Nos vemos.